nos has salvado. Y también es incomprensible para nosotros cómo es que esto pudo ser posible, sino reconocemos que tan solo tu bondad, tu misericordia, para rescatarnos de la condenación eterna a la que estábamos en camino. Y gracias por tu compasión, porque no teníamos nada en lo absoluto de merecimiento para tu gracia y tu bendición. Así esta mañana te bendecimos entonces, y también, Señor, oramos que nos ayudes para este tiempo de clase, entender tu palabra en este libro. Buscamos ir rápido en este libro, Señor. Entonces ayúdanos a considerar las cosas principales siempre. Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 rápidamente. Capítulo 2. Y comienza allí lo que son el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Antes de esto, si puedes proyectar, por favor, Sergio, el mapa. Hay un mapa aquí que traje para que ustedes puedan ver, y no sé si no se mira con mucha claridad, pero este mapa contiene lo que serían Asia Menor principalmente, y las provincias, o vamos a decir así, las provincias en que se dividía el Imperio Romano. En este caso sería como los estados de nuestra República Mexicana. Entonces, por favor, esta parte para que vean, eso es Asia Menor, actualmente Turquía, y las diferentes provincias que se tratan mucho de estas en el libro de los Hechos, porque es los viajes del apóstol Pablo. El otro mapa nos va a dar más aquí, más cerca, en lo que se refiere a las iglesias de Asia Menor, a las que se escribe aquí en Apocalipsis, que sería el capítulo 2 de Apocalipsis, 2 y 3. Recuerde, hemos dejado la sección en que se divide Apocalipsis. La primera sección es las cosas que son. La segunda sección dijimos, ¿cuáles son? Las cosas que has visto primero, ese ya terminó, capítulo 1. Las cosas que son, 2 y 3, en cuestión con la iglesia también. Y las cosas que han de ser después de estas. Esa es la división. En 1.19 de Apocalipsis lo tiene. Entonces, vamos a ir ahorita con las cosas que son. Implica entonces la iglesia en la tierra, en este tiempo, en la tarea que la iglesia debe de desarrollar. Así que estamos ahí. Ahora, si se fijan, aunque están muchos otros, yo creo que lo voy a tratar de dibujar acá en el mapa, acá en el pizarrón, pero más o menos en el orden en que van, Éfeso es la principal de las ciudades de todas las demás. Entonces, hacia arriba de Éfeso, inmediatamente, no se alcanza a distinguir, es Esmirna, y después va arriba a Pérgamo, y luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias. Ahí, muy bien. Bueno, ya puedes quitarlo. Yo nomás estaba buscando que se pudiera tener una idea. Ahora, viendo lo que es aquí el mapa, así nomás rápidamente, esto sería Asia Menor. Bueno, aquí ya va más así. Pero sería Éfeso. Sube entonces aquí Esmirna. Y aquí arriba entonces ya comienza la siguiente, que sería Pérgamo. Si no sale bien la letra porque se mueve mucho y baja a Tiatira, y luego Sardis, y luego Filadelfia,
Y algunos tienen su mapa en su Biblia. Y por último, la Odisea. O sea que las cartas entonces partirían supuestamente de la pequeña isla de Patmos hacia las iglesias del apóstol Pablo escribió. Entonces, estas cartas, está todo dentro de Apocalipsis, ¿no? Pero van en un orden como una herradura, dicen así, como una herradura. ¿Cuándo fueron organizadas estas iglesias? Un solo versículo que nos da el libro de los Hechos. Entonces, si van conmigo a Hechos, capítulo 19, y déjenme lo busco aquí. Dice el verso 10, Hechos 19, 10. ¿Alguien lo lee, por favor? Correcto. Fíjese la expresión ahí. Pablo continuó enseñando allí en Éfeso por 2 años, y luego enseguida dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, que entonces Asia era la provincia, la gran provincia en esta zona, por decir así, que abarcaba gran parte, y esa zona se llamaba Asia, era el estado, era la provincia romana de Asia. Por esa razón, de la zona de Occidente, Éfeso era el principal puerto por el cual se entraba. Todos los que venían de Roma, aún de Cartago, el Mediterráneo, irían a Éfeso para comenzar a decir, estamos en Asia. Y por este nombre que se dio a esta provincia, Asia, es que tomó allí el nombre todo el continente. Después es conocido todo el continente como Asia, hoy en la actualidad. Pero se debe entonces a que había allí la provincia, o era el estado, pero así llamaban aquellos años, la provincia de Asia. Ahora, en ese pasaje de Hechos, entonces, está diciendo con claridad que todos los que habitaban en Asia, y ahí es donde entendemos que fueron organizadas estas iglesias. Todos los que habitaban en Asia, en esos 2 años que Pablo estuvo allí, es que entonces se plantaron esas iglesias. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya sabemos que la obra de Dios es algo tan especial, pero lo que podemos considerar en esto, ¿verdad? Es que en el capítulo 19 que leímos, hay varias cosas, todo eso es el precedente. Primero Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos judíos que conocían solo hasta el bautismo de Juan. Por lo tanto, no habían recibido el Espíritu de Dios. ¿Ok? En otras palabras, ellos creyeron a Juan y todavía esperaban el Mesías del que Juan habló. Por alguna razón ya no estuvieron en Palestina en el tiempo en que el Señor Jesús, ¿verdad?, se manifestó y comenzó a predicar. Ellos saldrían posiblemente de Palestina, pero eran discípulos de Juan. En este caso también consideramos como unos seguidores de las enseñanzas de Juan. Así que Pablo les enseña todavía más, les enseña con claridad, y ahí dice que ellos entonces recibieron el Espíritu Santo después que creyeron en Jesús. La prueba de que recibieron el Espíritu Santo en ese pasaje es que hablaron en lenguas. Pero no se confunda, no son lenguas. Glosa es la palabra griega que significa idiomas que son comprensibles. Inglés, español, alemán, chino, japonés, todo eso son glosa en griego. Son idiomas que se hablan en alguna parte del mundo. No son
incoherencias, como se habla mucho en estos días, en cuanto a los idiomas, que es producto de una éxtasis o emoción muy fuerte, que en ninguna parte de la Escritura dice que el Espíritu de Dios va a producir eso. Entonces, ellos hablan en lenguas, y eso fue para Pablo y los demás discípulos la evidencia de que realmente ahora habían dejado ya, o habían encontrado ya al Mesías que Juan había dicho. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí este punto importante para considerar. Así que allí sube. Entonces Pablo comienza a enseñar allí en Éfeso, desde el capítulo 19 de Hechos, comienza a enseñar allí en Éfeso, y como hay disputas con los judíos, como siempre, hay discusiones y lo atacan bastante, tomó a los discípulos y los llevó a un lugar, rentó un salón de clases en una escuela llamada Tirano, parece el dueño allí, de uno llamado Tirano, rentó un salón de clases allí, y ahí se llevó a los discípulos para enseñarles de la palabra de Dios, instruirlos. ¿Ven? Después de eso, entonces, con esos discípulos, la mayoría de los comentaristas consideran que ellos son los que son enviados. No se sabe de dónde eran los discípulos, o discípulos de estas zonas supieron que Pablo estaba enseñando ahí en Éfeso, y entonces envían líderes para que aprendan con él, o organicen mejor esas iglesias. O lo más probable fue que los discípulos de aquí de Éfeso, ellos fueron enviados para predicar el evangelio, y así es como se organizan estas iglesias. ¿Está bien? Entonces, esto es como precedente para saber que las iglesias de Apocalipsis tienen un trasfondo que es el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Allí separa a los discípulos, dijimos, y les enseña. Esto prácticamente es lo que nosotros decimos siempre, y consideramos que la enseñanza de la palabra de Dios es primordial en lo que se refiere a la multiplicación de iglesias y de sanas iglesias, que muchas de ellas con el tiempo son pervertidas, o se pervierten, o permiten una contaminación del mundo dentro, o costumbres y enseñanzas del mundo, filosofía y cuanta sea, psicología, lo que sea. No había psicología en aquel tiempo, dicen, sí había psicología, no lo llamaban así, pero siempre ha existido en la iglesia, y eso entonces va alejando a la iglesia de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero esas iglesias es como nacen. Pablo toma a los discípulos, se los lleva, renta el salón de, así, se rentaba un salón allí, era la escuela, el dueño era Tirano, así se llamaba. Entonces Pablo va y renta un salón de clases y le pone ahí arriba, les he dicho siempre, no se les olvide, le pone ahí arriba Seminario Bautista de Éfeso, porque es una enseñanza clara de lo que era el evangelio y las doctrinas. Y allí van ellos, y de allí ellos salen. Ya se hacen muchas más especulaciones. Lo que se considera es que ellos estarían allí por la semana, y para el viernes ellos regresarían a sus pueblos, que no estaban tan lejanos, regresarían a las ciudades para enseñar, y vendrían otra vez para estar con él y estar escuchando, tomar nota, todas sus clases, y regresarían el fin de semana para seguir enseñando, seguir predicando allá, y evangelizar y edificar la iglesia. Entonces, mucho de esto es una manera de ver lo que se hizo allí en Éfeso. Ahora bien, ya que entramos en esto, eso sería el trasfondo de las iglesias. ¿Cómo es que comenzaron allí? Y por gracia del Señor, por obra de Dios, es que así comienzan.
¿Está bien? Por gracia del Señor. Ahora, cuando llegamos ya a Apocalipsis, el capítulo 2, ya comienza entonces el apóstol Juan escribiendo y dice así: al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí está. El ángel, entendemos por la palabra, es el mensajero. La implicación aquí con esta expresión y en todas las iglesias es una referencia al pastor de la iglesia, ¿ok? Al cuidador de la iglesia, del rebaño del Señor. Él es el que alimenta la congregación. Entonces le dice a Juan: escribe al pastor o al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esto no solo implicaría a uno, sino a aquellos que tienen el liderazgo, ¿ok? Como varios pastores aquí en nuestra iglesia. El domingo estuvimos en una iglesia allí en Flagstaff, que no extrañé la iglesia nuestra, ¿verdad? No la extrañé, les digo que no se pongan celosos, pero no extrañé la iglesia porque estaban cantando nuestros mismos cantos y estaban exactamente como hacemos aquí nosotros, alrededor de más de quizás unos 200 hermanos, y estaban allí adorando al Señor, 2, 3 cantos y ¡boom! Rápido, la palabra de Dios, así, enseñando la palabra de Dios, y vamos a la escritura y la va desarrollando muy bien el hermano. Ya uno como maestro siempre está acostumbrado y a veces tenemos que pedir perdón al Señor de que tenemos que poner atención al mensaje, y a veces no todo si llevó bien preciso toda la división del pasaje o lo que haya sido. Pero yo estaba en el pasaje viendo, sea lo que sea, fue una buena presentación del hermano, y era uno de los pastores, el pastor principal, o uno de los pastores, el ejecutivo que le llaman el pastor, estaba afuera, había ido de vacaciones. Entonces siempre dice: no, aquí tenemos 2, 3 pastores más y ellos predican, cualquiera de ellos puede subirse al púlpito en cualquier momento. Todo eso fue así que tuvimos. Por eso digo que no extrañé la iglesia, Ana y yo, porque estuvimos allí precisamente en la congregación, y muy amables los hermanos en todo esto. Ahora, esta iglesia de Éfeso, el pastor tenía una responsabilidad y a él se dirige. Él es el responsable, y eso nos deja dentro de un marco. Por esa razón, cuando nosotros llamamos la atención, hablamos de alguna cosa a la iglesia, llamamos a veces con cierta autoridad sobre algunas cosas, es porque hay una responsabilidad grande sobre cada uno de nosotros en cuanto al cuidado de cada uno de ustedes. Entonces aquí le está diciendo al pastor como responsable, ya tenía que dar este mensaje a la iglesia. Ahora, el punto aquí es que quien conoce la iglesia es el Señor Jesús, cada corazón y cada miembro. Eso va a ser para todas las iglesias, ¿ok? Él es. Por eso le escribe al ángel. El pastor no conoce totalmente todas las iglesias, todos los corazones, pero tiene la palabra de Dios para hablar y exhortar, y el Espíritu de Dios obrará en los corazones de cada uno. Pero le da al pastor aquí una claridad. De todas las 7 iglesias, le da con claridad hasta dónde el pastor tal vez, o los pastores, se han adormecido o se han vendido, o cambiaron ellos mismos sus mismas convicciones, o ellos mismos las promocionaron, ¿verdad? De manera que vienen a caer en una falta de su deber, y la iglesia sufre. Ahí está el punto. Entonces, consideren esto como una enseñanza que va a ser para todas las iglesias. ¿Se habrían dado cuenta los pastores que tenían estos problemas? Quizás sí, pero la llamada de atención es fuerte, directa, que viene de Dios directamente, de labios del apóstol Juan, o de la pluma del apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo,
para decirles lo que está pasando en tu iglesia es algo serio y el Señor lo favorece o lo aborrece. De las 7 iglesias, solamente la iglesia de Esmirna, enseguida, y la iglesia de Filadelfia son 2 iglesias que podemos considerar iglesias modelo, no perfectas, pero iglesias modelo a seguir: Esmirna y Filadelfia. Todas las demás, el Señor les tiene que llamar la atención, y en algunas de ellas duramente, porque habían ido hacia abajo. La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una de las iglesias fuertes, líderes, ¿verdad? Así de ellas, es una iglesia que permaneció como iglesia firme, con buena doctrina, sana doctrina. En la iglesia de Éfeso, la iglesia de Antioquía, más o menos todavía por allá por los años 300 se consideraba una iglesia, 300 después de Cristo, una buena iglesia, firme y sólida, que había aprendido a quitar muchas enseñanzas falsas. De igual manera, la iglesia de Antioquía, que prácticamente la iglesia desaparece cuando los musulmanes comienzan a tomar todo el control y las conquistas que hacen por los años 600 y fracción. Entonces, todas las demás iglesias, si siguieron existiendo, pareciera ser que se hunden, ¿verdad? Y desaparecen en el mundo. No considero, nada más, no se tienen muchos datos tampoco, pero estaban las iglesias todavía, algunas de ellas. De hecho, Policarpo era pastor de Esmirna, uno de los siervos de Dios. Muy bien, seguimos ahora sí rápidamente. El pasaje capítulo 2, vean cómo dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ok. Las 7 estrellas son, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Ok, dice el verso 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra de candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles, ahí está, de las 7 iglesias. Por eso le dice el que tiene las 7 estrellas. Así se presenta el Señor. Él conoce cada pastor. Cada pastor que Él llamó para servirle, Él conoce. Esto a la vez es una responsabilidad, pero también es un consuelo para muchos de nosotros como pastores. Finalmente, ¿verdad? Él mira hacia adentro, hacia nuestro corazón. Él nos conoce, pero Él hace énfasis y se presenta así de esta manera, aquí. Y luego dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuáles son los candeleros? Dice al final del capítulo 1, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor se mueve dentro de la iglesia, se mueve entre las iglesias. Así se presenta el Señor aquí, que tiene un conocimiento perfecto de todo y está pendiente de su iglesia. Entonces, aquí viene el mensaje. Aquí va. Todos van a recibir esta expresión, todas las iglesias. Yo conozco tus obras, así que lo que explicamos aquí, ya no necesitamos explicarlo en las demás iglesias, cuando llegamos al texto. Yo conozco tus obras, y enseguida describe lo que él conoce de él, las obras. Ahora bien, cuando dice yo conozco tus obras, a la iglesia, el pastor tiene que dar este mensaje. Así, amados hermanos, este es el mensaje del Señor. Él dice, conoce cada una o cada cosa o cada obra que nosotros hacemos. Y esto implica como iglesia y como miembros en particular. Yo conozco tus obras, porque finalmente ese es el punto. La iglesia va a ser
según el corazón de los miembros, es lo que la iglesia va a hacer. Si son miembros fieles, eso va a ser a la iglesia, fieles a la palabra, eso es. Fieles, generosos para la obra de Dios y ofrendadores, eso lo dice. Él conoce todo esto. Todo esto es parte de nuestra vida cristiana. Yo conozco tus obras, aquí está, lo que haces, lo que emprendes como iglesia. Entonces lo que había sucedido aquí, en este caso, en la explicación así nada más del pasaje, tu arduo trabajo y paciencia, y verdaderamente habían sufrido. Arduo trabajo. Esta iglesia, entonces dijimos que de aquí de esta iglesia, después vino a ser también, después de que Pablo enseña, vino a ser un paladín de apoyo a muchas iglesias de Asia Menor. Un fundamento. Consideran algunos historiadores que seguían preparándose, porque de Juan, el discípulo de Juan fue Policarpo, y el discípulo de Policarpo fue Ireneo, y esto nos lleva al siglo más allá del 200 que murió Ireneo. Entonces, seguían en la preparación de líderes, estudiosos. Ahí se menciona en la antigüedad a un Papías también, un líder, primero en Éfeso, después también en Esmirna, y en el primer siglo, así denominado, un gran líder. Se considera que se prepara aquí en Éfeso. Toma de allí del apóstol Pablo mismo. Y bueno, muchas otras cosas hay conectadas allí y tenemos que, solamente como dato, tenerlas. Pero ellos habían trabajado, habían impulsado la obra en todo esto. Yo conozco tus obras, dijo el Señor, y tu arduo trabajo. Eso implica un sacrificio. Ellos sirvieron con sacrificio. ¿Está bien? Apliquémoslo a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿En qué o qué hemos sacrificado por la obra de Dios? ¿Qué hemos sacrificado por la causa del Señor Jesús? ¿O qué hemos hecho por la causa del Señor Jesús? Yo recuerdo que busqué iniciar la obra en Álamos y alcanzamos algunas familias antes de que yo viniera, pero ya me moviera, no podía ir, había muchas limitaciones, en este caso para mí, allá. Pero recuerdo que el Señor, dueño de la casa donde yo comencé, y venían dos jóvenes, no habían los hermanos de la iglesia, no, venían dos jóvenes conmigo, aparte de mi esposa, y recuerdo que él reacomodó el área allí, su patio, sacó cosas, lo dejó bien limpio, lo acomodó y todo. Y le digo, hermano, y sus cosas, ya las mandé por allá, por otra parte, dice, pero aquí va a estar bien esto. Y dentro de su casa amplió el área de su sala, quitando una pared para poder enseñar. Y allí estuve teniendo yo reuniones y algunas familias se convirtieron. El hermano y él quedó como liderazgo allí y otro. O sea, es arduo trabajo, eso es sacrificio. Y también, y paciencia, porque había pruebas, no era fácil. Había pruebas y estaban bajo amenaza de vida. Entonces ya sigue diciendo, ¿y cuál era otra cosa que él conocía? Y que no puede soportar a los malos. Kakos es la palabra. No puede soportar, ¿verdad?, a los que tienen malas intenciones. En otras palabras, aquellos que actuaban de manera incorrecta dentro de la iglesia, no los podían soportar. Eso significaba que se les llamaba la atención fuertemente, se les podía llamar la atención fuertemente, y si no, entonces eran expulsados de la iglesia. El número no era importante en esas iglesias, sino
la fidelidad, la sinceridad de los corazones. ¿Está bien? Ese es el punto aquí. Entonces, no les interesaba si él se iba a ir porque no resistió la disciplina o porque resistió a la disciplina y no consideró que se le amonestaba con amor y todo eso. Y también implica aquí, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí la palabra entonces sería, dicen ser apóstoles, se traducen algunos, ¿verdad?, como enviados por algún apóstol. Se consideraban como enviados de algún apóstol. Ahora, él los probaban. Surgieron muchos en aquellos días que llegaban a las iglesias aparentemente en el nombre del apóstol Juan, o más antes en el nombre del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, o en algún otro apóstol. Algunos ya se dice, a ver, no recuerdo quién lo cita, pero ya se decía por allí a finales por ahí por los años 80, 90, en el primer siglo, ya se decía, yo soy el apóstol que Pablo dejó para continuar su obra. Y reclamaban una autoridad. Y otros, yo soy el que dejó el apóstol Pedro para continuar su apostolado. Igual que estos días, ya ve que muchos se reclaman apóstoles y no sé qué tanto, y usted paga una cuota y la manda de no sé qué tantos dólares por allá, y ya lo dan su título de apóstol, ¿ve? Y usted ya es apóstol. Y tiene que ser obedecido en todo. Ellos probaron, y esto es una prueba de carácter doctrinal, principalmente. Doctrinal. Entonces, dicen ser apóstoles y no lo son, y los has exhibido, los has hallado mentirosos. Y eso significaba que no permitieron que la iglesia, o que en la iglesia, este tipo de personas enseñaran. Eso es lo en Efeso. Ahora bien, así, el problema entonces, bueno, la situación primero, él que describe quién era la iglesia. Verso 3, has sufrido, ya sabemos, y has tenido paciencia, igual manera. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aquí está, su arduo trabajo. ¿En nombre de quién lo hacían? Del Señor Jesús. Vea qué iglesia. Y no has desmayado. Todas estas son hermosas cualidades de una iglesia misionera. Así. ¿Y qué pasó? Pero tengo contra ti, ¿cuál es el problema? Has dejado tu primer amor. ¿Ven? Ese es lo que tenía de problema. ¿Qué significaba esto? ¿Alguien tiene una opinión? Y no has, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es solo esta frase, has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor aquí? Javier. Cuando uno se convierte, ¿alguien más tiene otra idea de qué es el primer amor? Ok, todo lo que Dios ama es lo que nosotros tenemos que amar. Todo lo que Dios ama, nosotros lo amamos de igual manera con todas nuestras fuerzas. ¿Está bien? Y ellos habían dejado su primer amor. ¿Qué significa entonces? Ese fuego así de cuando comenzamos como cristianos. ¿Sería eso? ¿Quién tiene otra opinión? A ver, rápido. También el trabajo que está, pero con una característica, no dice que no lo dejaron de hacer. Ya no había un interés o una prioridad, o lo hacían solo de costumbre, o lo hacían solo porque ya llevaban, como luego dicen, ya llevaban, decimos en México, no, pues lleva la viada, decimos nosotros, ¿no? Ya
deténgalo, como lo decimos. El punto es que como que se hizo muy mecánico hacer las cosas, pero no estaba allí finalmente primer amor. Se dice que, por ejemplo, nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia, amar la iglesia, amar a toda la iglesia, a todos los hermanos en conjunto, cada uno, amarles así de esta forma, de esta manera, como el Señor Jesucristo ama a la iglesia. Parece que eso había disminuido. Y podría haber situaciones entre los miembros que todos seguían viniendo a la iglesia, sirviendo y testificando y dando, pero no había eso. Esa es una forma en que decimos, no estamos en el primer amor. Ajá. Correcto. Ok, todos estos aspectos entran aquí dentro de lo que es el primer amor, ¿verdad? Efesios, sí. Ajá. 3:14 de Efesios. Ok. Ok. Ahora, lo que lo que pasó en la iglesia es que no significa que habían dejado de trabajar, pero lo estaban haciendo ya por una simple costumbre, lo estaban haciendo ya por un simple hacerlo sin poner su corazón en ello, rutinario. ¿Ok? Por eso cuando decimos aquí entonces, amar lo que Dios ama, ¿verdad? Finalmente es lo que a nosotros nos corresponde. Amamos, nosotros, yo considero, los pastores que hay aquí, consideramos esto, entendemos, nos identificamos en que amamos a la iglesia, amamos los misioneros de la iglesia, amamos a cada uno de ustedes en relación a lo que hacen y oramos por ciertas situaciones que sabemos de las familias. Oramos en todos esos aspectos allí, porque hay amor por ustedes, porque eso es lo que el Señor hace, amar. Entonces lo hacemos nosotros. Así, es amor, vamos a decir, el Señor nos reclama un amor verdadero, no corazoncitos así que se pongan y todo. O sea, eso no es. Si el pastor se pone a ponerse aquí predicando y les ama y les pone sus corazoncitos y todo eso, bueno, no es necesario eso, por decir así, decirlo. ¿Qué? Corazoncitos en las redes. Bueno, ahí todo el mundo, ahí sí todo el mundo pone sus corazoncitos. Ok, pero yo sería el colmo en la predicación, ¿no? Ok, ahora, ese era el problema de la iglesia. Ahora, pero nomás era una cosa, hermano. Sí, eso es Éfeso y fue una sola cosa y fue que le faltaba el primer amor. Entonces, vea esto. Hay una contradicción aquí en lo que dice la carta. No, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo diríamos, Señor? Pues a ver, acá dices que trabajaron por amor de tu nombre, pero acá dices que tu primer amor, el primer amor, ese es el punto. Fue todo rutinario y sí, podemos decir que cada uno amaba al Señor Jesús,
Pero el problema era entre muchos en la iglesia. Y ahí es el cuidarse unos a otros dentro de la iglesia. Cuidarse las familias unas a otras dentro de la iglesia. Entonces, rápido, 5, recuerda, ¿de dónde has caído? Esa es una expresión permanente. Es como decir, siempre, cada día, cada año, todos los días, cada momento, recuerda, eso es lo que está implicando, es una acción constante. Recuerda, siempre estate recordando de dónde has caído y arrepiéntete. La iglesia que por la predicación de Pablo y la conversión de muchos de ellos agarraron sus libros de brujería y los pusieron por ahí todos y quemaron con un precio hasta de 50,000 piezas de plata o algo así. Y la iglesia comenzó de esa manera y de esta forma y no se detuvo. Fueron atacados duramente. De hecho, ahí se habla en la Biblia, Pablo habla de Calderero, que era uno de los líderes en Éfeso que lo persiguió toda su vida, atacándolo. Entonces, aquí lo que aquí está diciéndose entonces es que finalmente debes de recordar de dónde, cómo iniciaste, qué pasó, qué sucedió. Se tiene que mantener constante así. Por tanto, ¿de dónde has caído y haz las primeras obras? Pues si no, vendré a ti. ¿Cuál es la amenaza? Lo que el Señor amenaza a la iglesia o le dice que sucederá. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor anda entre los 7 candeleros. Así se presenta. Pero dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿Sí? Sencillamente, el Señor no estaría ya más en esta iglesia, o la iglesia desaparecería. Quedaría la iglesia con pura gente que va en una decadencia, que se puede decir de todo menos una iglesia cristiana, bíblicamente. Pero dice, quitaré tu candelero de su lugar. No habrá más la verdadera iglesia del Señor allí en ese lugar. Y esto es si no te hubieses arrepentido. Les dije hace un momento que esta es una de las iglesias que entendemos por esta carta que reaccionó correctamente y que permanece todavía hasta los años 300 y más como una iglesia firme, siendo atacada en las doctrina de la Trinidad. Fue atacada terriblemente, pues todas las demás iglesias resistieron muchos embates de filosofía y de cuánta cosa había. Ellos eran firmes contra la contaminación que tuvo. Bueno, señalo aquí abajo porque en el mapa era África. Tuvo la iglesia de Alejandría en su incorrecta interpretación y considerar que Dios reveló algo de su voluntad y de su palabra a los filósofos griegos como Platón, como Aristóteles, y ellos usaban mucho a esos filósofos y los leían y aplicaban muchas cosas para ellos, según ellos, entender la escritura, y que Dios les reveló a ellos algo de su luz, de su palabra, y los llegaban a comparar inclusive en unas secciones con la misma palabra de Dios y tomarlos como palabra de Dios. Entonces vino a ser algo bastante terrible. Y ahí es donde surgió Arrio, ¿no? Arrio, el que enseñaba contrario totalmente a la doctrina de la Trinidad. Entonces, creo que el Señor no quitó por todo ese tiempo. Él sabe hasta dónde su iglesia continúa en determinado lugar, pero esa iglesia permaneció firme y fiel. En la historia así se considera. Entonces, por último, pero tienes esto, dice ahí, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos? No hay mucha evidencia. Nicolaitas, algunos consideran que surgieron de uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén que se pervirtió o se desvió, ¿verdad?, en su evidencia de incredulidad, de no salvación. Menciona la Biblia Nicolás,
así llama prosélito de Alejandría. ¿Es posible, Nicolás? ¿Es posible? No hay seguridad. La enseñanza de los nicolaitas, la mayoría de los comentaristas consideran que era lo que miramos siempre, las costumbres del mundo dentro de la iglesia, en todas las áreas, en todos los aspectos, en música, en comportamiento, en adoración de la iglesia, en libertinaje o cierta libertad. En este caso, allí ya para este tiempo, en el año 95 o casi 70 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya para este tiempo, los cristianos de esos días ya atacaban a los ancianos diciéndoles: es que ustedes no saben que están viviendo en otro mundo, las cosas van cambiando, todo, y se va quitando el fundamento y se va dando una interpretación de la Escritura de acuerdo a como el mundo dice que es, la influencia. Entonces los nicolaitas parece ser que ellos permitían este tipo de cosas. Después vienen se unen a ellos los de la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam la vamos a ver más adelante. En la iglesia de Pérgamo comienza, pero estos unidos a los nicolaitas siempre entraron en cuestiones de que no importa cómo tú vivas con tu cuerpo. Esta es la influencia de la filosofía griega, los epicúreos. No importa lo que hagas con tu cuerpo, eso no afecta tu alma, tu parte interior. Entonces comienzan a que los cristianos no hay problema, no pierden su salvación si toman, si adulteran, si hacen alguna cosa. Pero entiende, arrepiéntete, y cuestiones así. Debemos tener cuidado. Ve y confiesa tu pecado. Esa es la influencia que viene y queda en la iglesia católica. Peco, hago lo que sea, pero voy y confieso y hago penitencia y todo, y ya soy perdonado. Eso comenzaba a verse, porque estaban las religiones paganas, pero comenzaba a verse dentro de la iglesia. Y la iglesia de Éfeso dice que aborrecía esta doctrina de los nicolaitas, este tipo de enseñanza. Modernízate, hazte aquí, no todo el otro, la cosa acá y allá. Bueno, cuidado. El Señor dice: las cuales yo también aborrezco. Y por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la iglesia ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Ok? Ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Punto. Así claro. Enseguida dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, estará con el Señor en su paraíso, con él, el árbol de la vida. Ahora, fíjese bien aquí, cuando dice a las iglesias, ¿está bien? A todas las iglesias. No se queda la expresión solo por las 7 iglesias, pero toda iglesia que lee esto. Ok. Entonces, la expresión al que venciere, pareciera que nos está diciendo como que, o a los hermanos de Éfeso, como que, mira, si tú haces bien esto y vas bien y todo el asunto, entonces es que vas a vencer. Eso no es la interpretación correcta. La implicación de esto es que hay algunos que ya, o que son vencedores. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5, voy a leerlo. Pongan atención. Dice: porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué es? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
El llamamiento al que venciere no es realmente a los verdaderos cristianos. Allí había fieles cristianos, pero amonesta a aquellos que empezaban a desviarse a que te consideres, realmente yo he vencido. He creído en Jesús. Esa es la invitación en un sentido. ¿Ok? Pero aquí no estamos diciendo, bueno, hermano, si usted vence, sí va a llegar al cielo y el Señor estará ahí en el árbol de la vida. No es la enseñanza, porque Juan mismo en su carta, como les leí, está diciendo quién es el que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que es de fe? El que está en Cristo Jesús. Esa es la situación. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no pongan esto como que, bueno, a ver si logro vencer. No, ya vencimos. Si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya vencimos, ya somos victoriosos. Pero se nos amonesta a continuar fieles en obediencia. Amar lo que Dios ama, volver a nuestro primer amor y aborrecer lo que Dios aborrece. Bueno. ¿Preguntas, comentarios? Veo que se quedaban bien serios. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿No hay? Hola, se me queda viendo como que yo creo que llegó, es la que más pone atención ahorita, quiero decirles, la pequeña Belén, le digo yo. Lucía. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Nos vamos a las galletitas y eso? Ok, vamos a orar y así quedamos despedidos pidiendo al Señor su cuidado. Isaí, si nos despides, por favor, en oración. Ok.